Abad Jiménez Maritza presente, ¿no? Acaro Pérez Lidia. Buenas noches, doctora. Presente. Aguilar Karina. Buenas noches, presente. Álvarez Jonathan. Buenas noches, presente. Ambuludi Carmen. Buenas noches, presente. Arias Rosa. Arias Rosa. Buri Alba. Presente, doctora. Buenas noches. Burneo Ana. Casanova Angélica. Presente, doctora. Buenas noches. Celi Jimmy. Cueva José. Buenas noches, doctora. Presente. Dávila Janina. Espinosa Luis. Espinosa Gina. ¿Gina sí está? Sí, doctora, buenas noches. García Judy. Presente, doctora, buenas noches. Granda Karina. Presente, doctora, buenas ¿Sí noches. está? Ya. Sí, presente. Herrera Diana. Presente, doctora, buenas noches. Isa Maritza. Presente, doctora, buenas noches. Íñiguez Dayana. Presente, doctora, buenas noches. Jaramillo Ángel. Presente, doctora. Buenas noches. Jiménez Marta. Presente, doctora, buenas noches. Machuca Nelly. Presente, doctora, buenas noches. Martínez Jenny. Presente, doctora. Buenas noches. Merino Priscila. Montaño Jonathan. Presente, doctora. Buenas noches. Morales Gaby. Presente, doctora. Buenas noches. Un favor. En 5 minutitos que llego a la casa ya le prendo la cámara. Gracias. Me quedé en quién? Doctora, buenas noches. Morales Morales Gabriela. Ya. Novillo Clever. ¿Sí está Clever? ¿Novillo Clever? ¿No está o sí? No. Obregón Geomaira. ¿Sí está Geomaira? No. Pérez Ana. Prado Diana. Prado Paola. ¿No está tampoco Paola? Prado, Paola, Prado, Diana, ninguna de las dos, ¿no? Quito Jocelyn. Buenas noches. Presente, doc. Quito Leslie. Presente. Salazar Joana. Buenas noches, doctora. Presente. Salazar Torres María. Buenas noches, doctora. Presente. Sarmiento Yaritza. Sinche Dani. Presente, doctora. Buenas noches. Takuri María. Presente, doctora. Buenas noches. Valdivieso Yaira. Buenas noches, doctora. Presente. Vargas Cintia. Buenas noches. Presente. Vivanco Verónica. Buenas noches, doctora. Presente. Yanza Daniela. Y Zúñiga Michelle. Buenas noches. Presente. Listo, mis chicos. Bueno, como todas las veces les he preparado un pequeño material, lo vamos a ir revisando, vamos a ver por semana lo que hemos analizado, vamos participando, ¿sí? Luego avanzamos en la segunda y en la tercera semana para tratar de culminar con los 3 temas en esta pequeña horita que tenemos. Dígame, Rosita. Doctora, disculpe, no le pude contestar porque no se me conectaba, pero ya estoy aquí. ¿Arias? Sí. Eh, También, doctora, disculpe, Dávila Rojas. Todo el tiempo. Arias me dijo, ¿no? Sí, Arias. ¿Y qué otra persona? ¿Dávila? Dávila Rojas, por favor. Dávila Yo también, Rojas. doc, buenas noches. ¿Quién es yo también? Diana Prado. A ver, Diana Prado. Yo también, doctorita. Yo Jimmy también Celis. es Jimmy, ya. Jimmy, por favor, doctorita, muy amable. A ver, Jimmy. ¿Cierto que los compañeros que prestan servicios a la unidad policial no nos van a acompañar? Sí, no, doctorita, justamente por eso presentamos un oficio para que ver si es que había la posibilidad que nos ayuden. Y sí, sí hubo la apertura, por lo que pasa que
como nosotros trabajamos en la policía, bueno, no pasamos ni en Loja y es un poquito complicado para que nos den permiso para asistir a las Pero clases. le comento, Jimmy, que solo usted lo tengo con excepción en este curso. A lo Sí. mejor quedan pendientes todavía de enviar, pero por lo pronto solo usted no va a acercarse a brindar las evaluaciones de forma presencial. Ujú. Sí, doctorita. Yo creo que soy el único, trabaja en el servicio público, creo que de los demás compañeros. Doctora, bueno, sí tenemos dos compañeros, pero no les aceptaron. Pues sí, los que nosotros tenemos mamitas ya confirmados. en la casa. Ajá, los que tenemos nosotros confirmados, solo únicamente en este paralelo es de Jimmy igual, nos había manifestado nuestra coordinadora que hasta el día de mañana me parece que todavía nos van a enviar las excepciones, ¿sí? Entonces me imagino que si falta todavía alguien pendiente, sí, ajá, todavía. Bueno, bien, buenas chicos. noches, Compañera Angélica. La compañera Angélica. Sí, buenas noches, también. Buenas noches, doctora. Sí le quería comentar que justamente hoy día me llegó la carta donde sí me aceptan la declaración ¿Excepción? juramentada que yo envié de que no puedo presentar, sí. Sí. Y eso me comentó la doctora Beticita, pues que teníamos que conversar con ustedes para que nos ayuden habilitándonos las pruebas virtuales al mismo momento que van a dar nuestros compañeros presenciales. Yo no sé cómo vamos a hacer ahí con ustedes aquí presentes y también tomando la prueba virtual, pero bueno, ahí vamos viendo cómo nos resulta. Sí, Angélica, no se preocupe, nosotros nada más que estamos esperando ya el oficio confirmatorio de todas las personas que no pueden asistir para poder pues organizarnos con ellos, porque si nos envían un día uno, otro día otro, por ejemplo, yo en este curso, como les digo, solo tengo a Jimmy. Me imagino que la coordinadora a lo mejor hasta ya nos envió, tendría que revisar el correo electrónico, pero en cambio en otros cursos tengo 5, 7 personas que no van a asistir, entonces yo necesito conocer cuál es la totalidad para yo poder organizarme en un solo grupo, sí, porque pues es imposible tomarles a todos por horario separado o también poder hacer una pequeña retroalimentación en caso de que así lo quieran en horario separado, ¿ya? Entonces no se preocupen, nosotros estamos pendientes igual de quiénes son para el día de la prueba ya poder ponernos de acuerdo y que ustedes no se sientan perjudicados, ¿sí? Igual, como yo les dije al principio, la autoevaluación que ustedes están haciendo, me imagino ya la leyeron, ya vieron, no hay nada que ustedes no hayan revisado, son preguntas que están en realidad fáciles para que ustedes las puedan ir revisando y tengan ya una idea clara de cómo va a ser el proceso de evaluación ya de este fin de semana. Bien, chicos, ¿sí? Vamos hoy día a revisar, como les decía, como ustedes también ya habían visto, habían analizado, nada nuevo, simplemente vamos a ver sobre el proceso que ustedes han realizado en estas 3 semanas, sí, de acuerdo al videoforo. ¿Qué tema hemos visto en el videoforo? Hablamos sobre el método de la voluntad de Robinson. Bueno, conocemos de Robinson muy de la línea, creo yo, de Hamilton también, muy enfocada más al tema de la psicología, ¿cierto? Estudió una persona muy teórica, muy metodológica, con mucha literatura y hablaba mucho del estudio de caso entre el cliente y el trabajo social en esta relación, ¿no? Por eso también el método de la voluntad, ¿cómo se lo conocía? Como un método funcional. ¿Por qué? Porque se hacía la relación entre uno y otro. O también como el proceso de ayuda a un paciente. ¿Cuál es el fin del método de la voluntad? Cambiar o intervenir en la mentalidad del objeto de estudio, ¿no? Para que sea consciente de su problema y tenga la voluntad y la aceptación de trabajar en él en conjunto con nuestra intervención para dar solución a esto, ¿no? Para ir un poco ya estudiando el método de la voluntad, vamos a iniciar por conocer qué es voluntad, ¿sí? Debemos de tener claro el concepto de voluntad para en base a esto partir de ahí e ir entendiendo cómo funciona el método de la voluntad. Entonces, chicos, les escucho. ¿Qué entendemos por voluntad? ¿Qué es la voluntad? Van alzando las manitos si gustan, ¿sí? Para poder irles escuchando a todos, ¿ya? Sí, dígame, Mari, le escucho. Buenas María noches, doctora, Salazar. buenas noches. Sí. Buenas noches. Yo entiendo la voluntad como la libertad que tiene el individuo o el ser humano para tomar decisiones en base a lo que él piensa que es correcto o que le va a traer un beneficio propio. Ya, muy bien, muchas gracias. Dígame, Gaby Morales. Voluntad se puede definir como las acciones que tiene el ser humano hacia una decisión que está tomando. Ya, sí, muy bien, ¿no? La convicción de hacer las cosas por fuerza, por voluntad propia, ¿no? Dígame, Maritza.
La voluntad también es la capacidad de decidir con libertad lo que desea o no hacer. Sí, ¿no? Aceptar o no aceptar, tomar Ajá. cierta decisión, sí. Sí. Muy bien, Mari, muchas gracias. Dígame, Nelly. Yo creo que la voluntad es, por ejemplo, los objetivos uno que se plantea y la voluntad de tener de cumplirlos. Ante cualquier obstáculo, nuestra voluntad va por encima de esos obstáculos hasta cumplir la meta que uno se propone. Entonces, podríamos relacionarlo con tomar decisiones, ¿no? Tomar la decisión de cumplir con determinado objetivo. Dígame, Dayana. La voluntad puede ser toma de decisiones de manera que uno toma porque quiere y no por obligación. Sí, puede ser, sí, pero más encaminado ya el tema de análisis del método de la voluntad hace referencia a la mentalidad, por decirlo así, la creencia, la toma de decisiones que tiene la persona que necesita de nuestra intervención para participar en su propio proceso de recuperación o de inserción. De esto es lo que nos habla el método de la voluntad, justamente de eso, ¿no? De tratar de cambiar la perspectiva del sujeto para poder intervenir con él y que sea partícipe del proceso de su recuperación, ¿sí? ¿Qué nos dice el método de la voluntad? El individuo encara una relación social, hace frente a su problema. Lo que no puede afrontar solo y para lo cual requiere ayuda es donde va a intervenir el trabajador social, ¿sí? Entonces, detectamos el problema, ¿cierto? El paciente, afiliado, usuario, cliente, está consciente también de cuál es el problema. ¿Qué es lo que primero que va a lograr el método de la voluntad? Entonces, es hacer que el cliente, que el paciente, que el usuario acepte que necesite ayuda, pero que sobre todo tenga la voluntad de participar en su proceso de recuperación. ¿Sí? Esto es lo que quiere lograr el método de la voluntad. Yo les comentaba a los otros chicos que recién en un estudio que data más o menos 2014 al 2021 en la Universidad de La Plata en Argentina, llegaron a conclusión los especialistas, en conjunto con un equipo todo multidisciplinar, de la importancia de crear o que se añada a la malla curricular de los alumnos en proceso escolar, es decir, quienes han terminado el jardín, inician los primeros años de escolaridad, el tema de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional va de la mano con el tema de tomar decisiones a través de la voluntad que tengamos como seres humanos, sí o no. Sí. Miren qué interesante, muchas gracias, Nelly. Entonces me ha llamado la atención, obviamente estos estudios en Europa, me imagino que están mucho más avanzados, pero justamente ayer escuchaba en las noticias una reportera de noticias, hablaba ya e insistía también y luchaba porque en el proceso ya escolar se añada dentro de la malla curricular el tema de inteligencia emocional, de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque es importante. Porque los vamos criando ya los niños desde la escuela a tomar sus propias decisiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Creamos en ellos la idea de que hay que estudiar, de que hay que hacer cosas para determinar a cumplir nuestro objetivo. Vamos a estudiar la escuela para terminar el colegio para seguir la universidad para conseguir un trabajo. Pero ¿qué debemos de crear en ellos y qué fomentar la voluntad para la toma de decisiones? Porque ya hice todo un proceso anterior y ahora me encuentro listo para ejercer en el campo profesional, pero ¿qué pasa? No me van a llamar para darme el trabajo, ¿cierto? Entonces tengo que buscarlo a través de la toma de decisiones, de la búsqueda de las mismas, ¿cierto? Para poder avanzar. ¿Qué pasa ahora en la actualidad? Enviamos a nuestros niños a estudiar la escuela, luego el colegio y listo. Entonces no creamos en ellos la conciencia, no enseñamos. ¿Qué es inteligencia emocional? Decimos, o sea, ¿para qué es importante la inteligencia emocional? ¿A mí de qué me va a servir? Para todo en la vida, para la toma de decisiones, ¿cierto? Para que ellos desde pequeños vayan formándose ya en esa línea y tengan la idea de qué tienen que hacer con su vida, porque lo más importante en nuestro proceso de evolución, estudio, desarrollo, es la toma correcta de decisiones, ¿cierto? Entonces los vamos formando para esto. ¿Qué tenemos con esto? Bachilleres con inteligencia emocional capaces de tomar las decisiones correctas para continuar con su proceso de educación. Profesionales graduados de la universidad con convicción, con decisión para la búsqueda de un trabajo mejor. Un profesional ya insertado en el campo laboral, ¿no? Que tiene la voluntad de trabajar, de participar, de cumplir con sus funciones con ética profesional, moral, etc. Entonces, ¿va de la mano la voluntad con la inteligencia emocional, con la toma de decisiones correctas? Sí. ¿Vamos por ahí entendiendo cuál es la idea del método de la voluntad? ¿Sí?
Dígame, Gaby, parece que le vi que me alzó la manito. Gaby Morales, le escucho. No, doctora, fue para intervenir en la pregunta anterior. Sí, dígame nomás. Ella le había dicho que son características que las personas tienen para tomar una decisión. Ya, listo, muchas gracias. Dígame, Michelita, le escucho. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que está claro lo del tema de la voluntad, pero lastimosamente, si vivimos la realidad, nuestros jóvenes, por ejemplo, no están tomando su decisión con voluntad al momento de ingresar a las universidades. Así es. Con esto de la prueba del CENESID, les obligan a tomar carreras que ni siquiera les gustan, que no tienen la voluntad de estudiarlas y que por obligación les toca. Entonces, no estamos a la par haciendo lo que nosotros deseamos. En muchos de los casos, los chicos les toca tomar, ¿qué diré? Derecho y quisieron tomar medicina. Entonces, ahí también creo que es una falla del Estado. Sí, claro que sí. La política pública a nivel nacional, como en todos los países, tiene sus complicaciones y sus restricciones. Si lo comparamos un poco con el tema ya de la voluntad, entonces sí lo vamos a relacionar con, por ejemplo, hay estudiantes que han dado la prueba un año, no entraron, estudiaron el otro año y lo pudieron hacer. Entraron en el tercer año y a lo mejor lo pudieron hacer. O también estudiantes que ingresaron en el primer semestre a cierta carrera, pero que su idea fue cambiarse en el transcurso a otra carrera y también lo hicieron. Entonces sí podemos relacionarlo con la voluntad de hacer lo que queremos. Ahora, si les pongo un ejemplo ya muy familiar y muy particular, mi hermana se botó de la carrera de laboratorio en quinto semestre. Para ya cuando iba a entrar a sexto semestre, regresar a medicina porque es lo que ella quería, ¿no? Entonces, sí hablamos, obviamente, es un proceso no largo que implica la toma de decisiones y de funciones de muchos y muchos actores, entre estos, obviamente, cómo se maneja la política pública en nuestro país, cómo se maneja la educación. Me parece que es Jonathan el que lo voy a silenciar, sí. Hablando de esto, también, Michelita, les comento que viene un proceso mucho más complicado. Si ahora nos estábamos teniendo ya inconvenientes y problemas con el tema del CENESID y las pruebas, cuando las pruebas sean de forma interna en cada una de las universidades, entonces también va a ser un tema bien complicado de llevar, que nosotros como docentes estamos ya con miedo porque hay quienes creen que les va a tocar llevar este proceso de selección para el ingreso de los nuevos estudiantes en la nueva malla curricular que vaya a depender de forma interna de las universidades, justamente a los docentes que estamos trabajando ahora, ¿no? Pues sí, con la incertidumbre y la tristeza también de que, como nos dice Michelita, hayan muchos y muchos alumnos que lamentablemente no vayan a poder ingresar por falta de espacio, por falta de cupo, ¿no? Dígame, Albita, ¿le escucho? Bueno, yo haciendo referencia a lo que decía Michelle, también es muy importante que este método de la voluntad, que el docente, en este caso en la parte educativa, influya de manera positiva en el estudiante, sobre todo en los chicos, en los adolescentes e incluso en los jóvenes estudiantes universitarios, porque yo veo yo desde mi perspectiva, en realidad no soy profesional ni nada por el estilo, pero yo veo que en realidad no hay maestros comprometidos con metodología. O sea, solamente ya tú, por ejemplo, mi hija estudia una ingeniería en minas en la Universidad Nacional. Y, o sea, los maestros son tan insensibles, o sea, no tienen método, no tienen, está bien que sean súper estrictos, que tengan las reglas, que sean muy veraces en esto de, por ejemplo, de calificar y todo eso, pero la realidad es súper complicada porque no hay maestros con metodología, no hay maestros en realidad que puedan aportar positivamente al estudiante y por eso ellos desertan de las carreras. Imagínense que empiezan, por ejemplo, 25, termina una persona termina la carrera. O sea, es realmente preocupante y, por ejemplo, y si yo le voy y le digo a mi hija, es que los profesores son demasiado déspotas, o sea, son insensibles, o sea, es otro nivel. Entonces, yo creo que esto basa mucho de la educación y en realidad de cómo se escoge al docente,
de qué docentes están escogiendo en las universidades para poder impartir y poder educar a las nuevas generaciones, porque en realidad estamos en una decadencia total. Eso, mi estimada. Sí, gracias, Elvita. Sí, muchas gracias. Yo me reí ayer también con los chicos. Les digo que en el tema de debate los recibí con piedras a todos. Estaba yo asustada al principio. Les digo justamente sí, es verdad. Esto es un espacio de debate, lo vamos a compartir. Es su sentir como madre de familia, que tiene toda la razón, y es así. Hablamos cierto, y voy a hacer la comparación para no desviarnos del tema, la voluntad a lo mejor de los estudiantes, ¿no? De terminar su carrera. Pero la falta de compromiso, como lo dice usted, o desde su perspectiva, que tiene toda la razón, ¿no? Porque es como lo vive, lo siente, tiene la constancia y la seguridad de que es así con los docentes. Entonces, a lo mejor falta el compromiso, la voluntad de querer hacerlo, ¿no? Yo soy el docente, cierto, pero no tengo la voluntad de hacer mi trabajo de forma correcta o de forma adecuada, o a lo mejor no veo la forma de hacerlo más didáctico, más dinámico, o lo que es peor, no me pongo en el lugar de mis estudiantes o de mis alumnos, ¿no? Para tratar de que ellos culminen con éxito la carrera, o de a lo mejor acordarme que en algún momento yo también fui un estudiante universitario con problemas como todos, sí, pero vamos a dejar en que sí se relaciona su ejemplo del tema universitario con lo que nosotros estamos analizando. Muchas gracias, igual, Elvita. Dígame, Jenny. Estamos silenciados, Jenny, ya. Doctora, de pronto también es parte de falta de voluntad de los alumnos también, porque eso también motiva al profesor a hacer un buen papel, ¿o no? Como hay docentes que son muy activos y muy colaboradores y ayudan y son muy entregados en su labor y se les nota. También tenemos el otro lado, que los alumnos no colaboran, no ayudan, no presentan tareas, entonces eso desmotiva al docente. No nos prenden la cámara, no nos participan. Les comento que nos pasa a todos y por eso le digo a Alvita, a Jenny también, es la perspectiva que tenemos desde diferentes lugares en donde nos encontramos, con justa razón. Yo con pena a veces también, no me ha pasado, créanme que yo no siento que a mí me ha pasado, pero yo sí les veo salir a compañeros luego de dar sus tutorías con caras largas, con caras de tristeza, de decepción, y lo que más me llama la atención es frustración, ¿no? Porque me dice, o sea, ¿cómo te fue con tal paralelo? Sí, bien. A mí no, yo siento todos con la cámara apagada, los vi acostados, no participan. ¿Qué haces tú? Porque no quieren participar, no contestan, siento que no me escuchan, siento que estoy hablando 1 hora y que no participan. Y también para nosotros es difícil, ¿no? En algún momento desde ya la posición del docente, que es difícil para nosotros también poder liderar un grupo muy grande de estudiantes y sentir que a lo mejor no somos suficientes o que no somos capaces para lograrlo. Entonces, también tiene mucha razón Jenny, es parte y parte, como en todo. Como en el matrimonio, como en las relaciones dentro del trabajo, parte y parte, ¿sí? Entonces, sí es cierto. Voluntad por parte de nuestros alumnos, ¿sí? Que a lo mejor dicen, bueno, por respeto, consideración o porque yo quiero participar en preguntar para conocer más, voy a hacerlo de mejor forma, voy a lanzarme, porque yo sé que igual mi docente no me va a tachar de que no sé, va a trabajar conmigo más, a lo mejor, bueno, al menos yo siempre trato de dar esa confianza como para poder más bien irlo trabajando en conjunto y no que sientan como que si yo hablo, yo digo algo, voy a ser juzgado, ¿no? Pero pues también hay la parte del docente que a lo mejor la metodología que utiliza y que ve que ya no funciona, no la cambia, ¿sí? A lo mejor una metodología bastante plana, ¿no? Bastante, a lo mejor, como nos dijo Alvita, muy estricta o muy cerrada o muy en la posición de yo soy el docente, y a lo mejor también no permitir que nuestros chicos tengan como la confianza de participar, ¿no? Entonces, sí, también, muy válido lo que nos dice Jenny. Bueno, cambiando ya a la segunda semana, ¿no? Una vez que conocemos cuál es el fondo del método de la voluntad, que vemos también que lo podemos utilizar dentro de cualquier proceso de intervención, tenemos ya el proceso metodológico como tal, ¿cierto? Que se divide en 3 etapas, la etapa primaria, la intermedia y la etapa final. ¿Cuál es la etapa primaria? ¿Qué nos dice el método de voluntad? La relación estricta entre el trabajo social y el cliente. Como en toda etapa, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Nuestro proceso de intervención, ¿para qué?
para llegar a conocer cuál es el problema en relación al objeto de estudio y a su entorno, ¿cierto? Entonces vamos a hacer nuestra investigación, el método que vayamos a utilizar para lograrlo. A lo mejor vamos a utilizar herramientas como la entrevista, la visita, un test, ¿no? La participación de quienes están alrededor, la entrevista con el sujeto, con su familia, con sus vecinos, con el de la tienda, con el de la farmacia, con el profesor, con el médico, etcétera, ¿no? Esto vamos a hacer en la primera etapa. ¿Para qué? Para conocer cuál es el problema, ¿cierto? Y nosotros ya en la primera etapa tenemos, al conocer el problema, más o menos la idea de cuál es el tratamiento que vamos a utilizar. ¿Qué queremos decir con el tratamiento? Ya lo vimos anteriormente. Lo que vamos a utilizar, a ejecutar para tratar de solventar la necesidad que nosotros ya encontramos. Es decir, el proceso como tal de intervención. Pero, ¿qué es lo más importante también en esta etapa, que ya es la etapa intermedia? Una vez que encontramos ya el problema, seguimos con la etapa intermedia. ¿Qué? Hacerlo al sujeto consciente de su problema, ¿cierto? Va a saber cuál es el problema, pero también hacerlo que cree conciencia de que debe de aceptar su problema para trabajar en él y sobre todo tener la voluntad. Vamos a poner el mismo ejemplo que lo hemos trabajado, que ya lo conocen, del paciente alcohólico. Asumió el paciente que tiene un problema, ¿sí? Yo sí, doctora, yo tengo un problema de alcoholismo y yo quiero que usted me ayude. Pero ¿qué está haciendo mi paciente con problemas de alcoholismo para que yo lo ayude? Nada. ¿Sí? Mi paciente quiere que solucionemos el problema, pero él no está poniendo de parte para lograrlo. Entonces el paciente no ha tratado de dejar de tomar, no buscó ayuda, no fue a las charlas que nosotros gestionamos para mejorar esta situación. Hay la decisión aparente de participar, mas no tiene la voluntad de hacerlo, ¿sí? En este ejemplo, claro. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos mujeres en supuesto estado de vulnerabilidad física, psicológica dentro de una familia? Por casos personales que nos ha tocado a nosotros intervenir. Tenemos a una mujer golpeada, ¿cierto? Está golpeada, detectamos, el problema es que recibe violencia intrafamiliar, aparentemente por parte de su esposo. Hay la denuncia, hacemos nosotros el seguimiento de caso, la investigación, la participación, ingresa ya el médico, el psicólogo, el abogado, ayudamos, llegamos a la audiencia y ¿qué pasó? Se nos arrepintió la mamita. Ya no quiso porque ya el esposo la noche anterior le dijo que ya no le va a volver, que ya no le va a volver a pegar, ya dijo que ya solo era esa vez. ¿Y qué nos dice la mamita? Mi esposo es bueno, él solo cuando toma, mi esposo me pega. Pero resulta que el esposo toma 5 veces a la semana y ocurre esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Llegamos a la etapa final de nuestra investigación, en donde está la denuncia, está todo. ¿Y qué nos dice la paciente, la persona, el sujeto de estudio? Yo no le dije a usted que a mí mi esposo me pegaba. Yo nunca le dije que a mí mi esposo me pegaba, ¿no? Yo me caí, yo me golpeé, pero a mí mi esposo no me pegaba. Hasta esta instancia nosotros ya hemos recorrido un gran camino. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a trabajar obviamente solos, ¿cierto? Hacemos un proceso de investigación y de intervención en donde ya ingresan más autores, más actores, más protagonistas. ¿Quiénes ingresan, por ejemplo, aquí? ¿A dónde llega una mujer que es violentada, que es golpeada? A un centro de salud, a un hospital, ¿en serio? Entonces nosotros no vamos a poner una denuncia sin causa y sin evidencia sobre todo. ¿Quién participó ya dentro de esta intervención? ¿Quién hizo ya el informe psicológico? El psicólogo, ¿cierto? ¿Quién orientó también a la paciente que fue golpeada en el tema legal, para el tema de la denuncia, etcétera? El abogado. Un abogado. ¿Sí? Entonces es todo un proceso. Perdón, les apagué la cámara porque parece que me estoy quedando sin internet o estaban escuchando bien. No sé si se le escuchaba bien, doctora. Entonces, hasta eso hemos llegado ya a la segunda etapa, ¿no? Conoce, es consciente, dice yo voy a formar parte de este proceso, yo quiero ser partícipe. Pero ¿para qué es importante la segunda etapa del método de la voluntad? ¿Qué es importante que sepa el objeto de estudio en la fase intermedia de este método de la voluntad? ¿Cuál es nuestra propuesta de intervención? Porque yo puedo pensar que para nuestro objeto de intervención es necesario realizar tal cosa o tal proyecto.
¿sí? Que nuestra intervención va encaminada a mejorar el nivel de vida a través de la denuncia, de que el esposo vaya preso, de que pague por los golpes, de que haya una pensión, pero resulta que la paciente, nuestro objeto de intervención, no quiere eso. Entonces, ¿para qué es importante la etapa intermedia? Para socializar. Yo voy a intervenir, esta es mi propuesta, pero usted debe estar consciente y sobre todo usted debe de aceptar qué es lo que yo voy a hacer para solventar esta necesidad. Porque podemos conocer qué es lo que necesitan, pero si la paciente no está de acuerdo en lo que nosotros vamos a realizar, no podemos realizar. No podemos hacerlo sin la autorización y sin la decisión de la persona que está implicada y que es el protagonista de este problema que nosotros vamos a investigar. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Hasta ahí clarísimo el tema o no? ¿Sí? Les escucho. ¿Qué piensan ya de estas dos etapas? Tanto la etapa inicial como la etapa intermedia. ¿Consideran ustedes que en el proceso de intervención que nosotros podemos realizar en cualquiera de los ámbitos, podemos guiar nuestra intervención en el modelo de Robinson o no? Sí, doctora, sí podemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con este método necesitamos de toda la voluntad de nuestro cliente para que a través de un proceso se decida todo, por medio de ese proceso se decida con su voluntad, seguir adelante y mejorar. Por ejemplo, en el caso de la mujer, si no ella no sigue con el proceso, podríamos llegar a un femicidio. Sí, muy bien, ¿no? Ahora hablamos mucho de que el trabajador social es educador. ¿Educamos entonces en cuanto a esto? Le estamos educando a lo mejor para que conozca. Hablábamos en el grupo anterior y nos decían, lo que pasa es que para este tipo de denuncias y tipo de intervenciones, a lo mejor el paciente o el objeto de estudio se siente solo. Llegamos a un momento en que dice, yo sí quiero denunciar, pero yo desconozco cuáles son las alternativas, cuáles son los medios o cuáles son las entidades que a mí me pueden ayudar para hacerlo. Entonces, nuestro proceso de intervención consiste en esto también, en educar. Yo voy a educarla a la paciente, le voy a guiar, le voy a orientar, le voy a facilitar los medios para que sepa que hay una institución pública que le puede brindar atención legal, ¿cierto? Que hay alguien que va a velar, porque a mí, ¿quién me asegura que si yo lo denuncio a mi esposo maltratador, no va a venir un día otra vez en estado etílico a golpearme más fuerte porque yo lo denuncié? ¿Sí? Entonces son aspectos que van en conjunto para que nosotros podamos hacer nuestro proceso de intervención. Dígame, Gaby Morales. ¿Sí me escucha? Sí. Está un poco... Bueno, yo quería decir que sí, los trabajadores sociales somos educadores, por eso sí. Ahí ya la perdí, Gaby. Hasta educadores le escuché. Mejor escríbanos porque no, me imagino que el problema es con el audio porque no le podemos escuchar. Bien, chicos, bueno, nos decía Gaby que está de acuerdo, que efectivamente el trabajador social es educador y así lo es, ¿no? Hacemos nuestro proceso de intervención, educamos, formamos, orientamos. Es nuestro proceso y es parte del mismo. El proceso de rehabilitación y de reinserción requiere que nosotros seamos parte de su proceso de formación educativo, de orientar, de guiar, de darle las pautas a las personas que no las tienen. Generalmente, las personas, las víctimas de violencia o de abuso no denuncian porque no saben que tienen que hacerlo o porque desconocen que hay entidades que pueden respaldarlas y que pueden ayudarles a mejorar esta situación. A ver, Gaby, intentemos otra vez. Espero que sí se me escucha ahora. Sí, ya le escuchamos. Bueno, le decía que en realidad sí somos los trabajadores sociales de educadores, ya que nosotros tenemos que preparar charlas para que la comunidad o las personas afectadas sepan del tema, porque muchas de las veces uno actúa sin conocimiento y lo que desconoce teme. Exacto. Entonces, en ese momento es donde nosotros intervenimos. Muy bien, sí, es cierto, tenemos miedo a lo desconocido, más si se trata de una mujer en estado de vulnerabilidad, ¿no? Que ya recibió en algún momento violencia física, psicológica, y el tema psicológico es tremendo. Hablábamos también anteriormente del tema de la dependencia emocional y la dependencia económica que influyen en eso, y ahí es donde interviene el trabajador social, en cambiar esta mentalidad. Hablábamos también que es mucho más fuerte y en muchísimos de los casos más la dependencia emocional que tenemos que la misma dependencia económica. Y no solo haciendo referencia al tema de una mujer maltratada dentro de un hogar.
en el tema en general. Hablemos de prostitución, hablemos de delincuencia, ¿no? Entonces, ¿qué tiende a creer nuestro paciente, nuestro objeto de estudio? Que no hay vida después de lo que ya tiene, ¿sí? ¿En qué tenemos que nosotros trabajar? En hacerles creer nuevamente en ellos, ¿no? En hacerlos conscientes de que antes tenían una vida y que pueden volver a tenerla, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué creemos? Por ejemplo, ¿qué dicen lo más común? Una mujer violentada. Yo no me puedo divorciar o yo no lo puedo dejar a mi esposo porque yo me casé por la iglesia, primero. Entonces, ¿qué van a decir mis papás si yo ya estoy casada por la iglesia? Los abuelitos, ¿qué van a opinar? Supone para nosotras las mujeres a lo mejor un fracaso el divorcio, ¿no? Luego de mi familia, ¿qué va a pensar la sociedad cuando yo me divorcie y me quede sola con mis hijos? ¿Quién va a estar ahí conmigo acompañándome los domingos depresivos? Me voy a quedar sola, aunque sea para tener que estarlo cuidando al esposo, que llegue como llegue. ¿Cómo yo me voy a quedar sola? Es dependencia emocional, ¿cierto? Que en el tema de la prostitución, yo ya estoy marcada, yo ya ejercí la prostitución, ¿cierto? Entonces, si yo salgo de la prostitución, nunca voy a poder tener una vida normal, porque yo ya ejercí la prostitución y la gente sabe que yo tuve este trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con la delincuencia también? Entonces, no, ya la gente sabe que yo robé tanto, hice tanto daño, que recuperarme de esto, de rehabilitarme, reinsertarme de nuevo a una sociedad adecuada en donde yo pueda ya hacer actividades legales, honradas, honestas, va a ser difícil, ¿sí? Luego el tema de la dependencia económica, claro está, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa ahí? La falta de voluntad. Bueno, yo soy una madre que tengo 4 hijos, yo puedo trabajar por mis hijos, puedo buscar trabajo donde sea, haciendo lo que sea, pero me da miedo, ¿sí? A lo mejor no quiero, no tengo la voluntad de hacerlo, entonces mejor sigo en un hogar que trae sufrimiento para mí, para mi familia, ¿sí? Pero porque yo pienso que no hay más nada después de esto, ¿sí? Que no tengo las facilidades, que no soy capaz de tomar yo las decisiones y que sobre todo no recibo ayuda de nadie. Y como yo veo que yo estoy sola, entonces no me animo, no me arriesgo a tomar esta decisión tan difícil, porque al rato de la hora, cuando yo tenga que asumir todo, no voy a tener quien me acompañe, quien me guíe, quien me apoye y quien sea la parte profesional que intervenga para que yo pueda, con mi participación, solventar esta necesidad, ¿no? Dígame, Angélica. Sí, buenas noches, doctora. Yo también le pido disculpas en primer lugar por no prender la cámara, pero No se ando un preocupe. poquito delicada de salud. Y respecto a este tema, sobre el tema de las mujeres y incluso de las adolescentes mismo, que a temprana edad empiezan a soportar los malos tratos de sus novios y de la gente que tienen alrededor. Yo pienso que en este caso, más lo que es en los países latinoamericanos, es educarlas para que ellas se crean y se formen como mujeres independientes, porque eso es lo que hace falta, porque al momento de una persona, cuando una mujer que es maltratada va a hacer la denuncia, luego la retira, y a veces ya ni siquiera es por el cariño o porque el marido le pidió disculpas, sino es porque después dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar el arriendo? ¿O cómo voy a dar de comer a mis hijos? Porque lamentablemente fuentes de trabajo no hay tampoco para ahora mismo para las hombres y mujeres en el Ecuador. Y yo lo digo porque yo he conocido casos de muy cerca de allá de mi país, de mi ciudad, de que la situación por las que ellas a veces retiran las denuncias de juicios de alimentos y todo eso es porque luego ellos las manipulan. Les dicen que van a cambiar o que van a hacer cosas diferentes, pero al final llegan solamente para llegar al punto en que no van a hacer ellos nada por ella ni por sus hijos. Entonces yo creo que que hace falta educar mujeres independientes y que se crean capaces de lograr todo lo que ellas desean. Así es, qué importante, Angélica, lo que usted nos dice, porque hay mujeres, no solo es esto falta de educación, ¿no? Educación me refiero a educación educativa, ¿no? Porque hay muchas mujeres que nosotros decimos, pero ella tan guapa, tan joven, tan profesional, y no puede dejar esto que le hace daño. ¿Por qué? Porque no toma la decisión. Qué bueno lo que nos dice Angélica, la dependencia emocional, ¿cierto? Y la inteligencia emocional también, ¿no? De tomar nuestras propias decisiones siendo consciente de lo que yo soy y sobre todo cuando hablamos ya de hijos, de lo que es mejor para mis hijos, ¿sí? Porque a lo mejor la dañada no soy solo yo, la golpeada, herida y manipulada no soy solo yo. Es un contexto que abarca a mi familia, que abarca a mis hijos y que causa daño principalmente a ellos que presencian, ¿no? El maltrato o el tipo de vida
que últimamente llevamos en casa a causa de las malas decisiones de parte y parte, no tanto de la persona que violenta, que manipula, como también de la persona que en algún momento y por cualquiera de las situaciones acepta o permite que esto se continúe dando. Dígame, Mari. Doctora, una consulta. Dígame. Angélica mencionaba que el problema de la dependencia emocional o el problema de la violencia hacia la mujer es más en Latinoamérica. Sin embargo, ¿dónde quedan los países de Medio Oriente, donde, por ejemplo, la misma ley o por cultura se tiene prohibiciones hacia la mujer y que la mujer vive en sí legalmente excluida de los derechos que tiene? Excluida de los derechos y no tanto excluida, creo que la palabra también que podemos utilizar es sometida, porque es sometida a aceptar cosas que se encuentran estipuladas. Nosotros nos ponemos a ver y podemos decir, vivimos en la gloria realmente, podemos llamar así, ¿no es cierto? O es diferente a la situación que nosotros vivimos, pero es la lucha también que hemos tenido como mujeres y como sociedad desde muchísimos años atrás, ¿no? Que ya han mejorado la situación, ¿es cierto? Ahora ya no es tan común ver todas estas situaciones, aunque en algunos lugares determinados todavía existe. Estuve yo ahora en el Alto Nangaritza y me reía. Conocimos a un señor y nos dice el guía, él es shuarita, así fue como dijo, ¿no? Él es shuarita. Entonces yo le digo, ¿y usted vive solo? Dice, sí, vivo solo. Y luego hablaba como que de la esposa y de los diferentes hijos. Entonces me dice el guía, dice lo que pasa es que los shuaritas viven así. Ellos viven solos y si tienen esposas, ellos viven en sus casas. Y él trabaja para él y para solventar su necesidad. Y las diferentes esposas que tiene, porque él tenía 7 esposas, ellos tienen que trabajar para solventar la necesidad de ella y de los hijos que tuvo, aunque el papá de los hijos de ella sea la misma persona. Entonces, a nivel de Ecuador mismo aún, si nos podemos averiguar, ahondar en ciertos temas, hablamos todavía de este tipo de situaciones. Él tiene 7 esposas, pero las esposas obviamente viven solas, no pueden tener más esposas, pero es la cultura que todavía tiene. Entonces, yo me imagino que para mejorar esto van a pasar años, pero se está logrando. ¿Sí? Si ahora visitamos ya estos pueblos han cambiado en comparación a tiempos anteriores, han mejorado y han evolucionado, ¿sí? Pero la idea es que nosotros nos encontremos en constante proceso de mejorar la situación y la toma de decisiones que tenemos, ¿no? De pelear más por nuestros derechos y de nosotros como profesionales en trabajo social, formar a estas personas para que también lo hagan, ¿sí? Entonces, desde obviamente nuestra formación y desde nuestra intervención también, ¿por qué no decir? ¿Sí? Así que sí, Mari, en realidad los procesos y los casos comunes en Europa también, no por ser Europa no hay casos de maltrato, de femicidio o también de mujeres sometidas, de madres a lo mejor dependientes. Es diferente, a lo mejor y menos los casos, pero los hay. ¿Sí? Y a lo mejor también hacia nosotros no llegan y no son tan comunes, obviamente, porque pues, no estamos en Europa, para nosotros siempre es más familiar, como lo más cercano, como lo más nuestro, pero pues de que hay, como en todas partes, hay, ¿no? Dígame, Gaby. Eso mismo iba a contar, doctora, que, o sea, en realidad es a nivel mundial esto de la violencia psicológica, porque es un tipo de violencia hacia la mujer. Si hablamos de Corea, al menos los jóvenes coreanos viven ¿cómo llamarlo? Un tipo de esclavitud, porque ellos solo pueden dormir 4 horas, tienen que prepararse todas las demás horas para entrar a la universidad, y allá sí les importa muchísimo el que dirán, el que trabajen en una buena compañía o que si van a conseguir un buen esposo que venga de una buena familia. Entonces vamos a que son países del primer mundo y todavía se fijan en cosas que para nosotros a veces son irrelevantes. Entonces, claro. yo considero que es depende de la cultura de cada país. Y de la formación que tienen desde las escuelas, ¿no? De lo que permitimos también que los eduquen y que los formen, y la malla que les decía al principio que no cambia, que no varía, o que las mismas personas no permiten que eso suceda. Y miren, en el tema de Corea, ni siquiera estamos hablando de hombres y mujeres y su dependencia emocional o económica o el sometimiento de uno u otra. Ya estamos hablando de plazas de trabajo, de formación, de estudio, ¿no? De cómo hay restricciones y abuso en todos los diferentes sectores que hay, cómo no puede funcionar o el método de la voluntad o el tema de velar por nuestros derechos o de pelear para que estos sean cumplidos, ¿no? Entonces es diferente en todas partes del mundo.
Bien, chicos, muchas gracias. Para culminar, entonces ya como tema final, para que ustedes también puedan ir participando, y hablamos entonces, una vez que entendemos de qué se trata el método de la voluntad, cuáles son sus fases, la inicial, intermedia y la fase final. ¿Es importante o no el método? Pues podemos basar nuestra investigación utilizando el método de la voluntad. ¿Por qué es importante? Les escucho. Participen, chicos, por favor. Tienen 8 minutos para ganarse el punto. Doctora, considero que es importante hasta cierto punto. ¿Ya? Porque, por ejemplo, como usted nos mencionaba, se puede realizar toda la investigación, pero si al final tiene falla de voluntad, toda la investigación que se hizo va a fracasar. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, es así importante hasta cierto punto. Sí, bueno, ahora tienen que tener en cuenta ustedes que es el método, es un modelo, ¿no? No es el fin en realidad de la intervención de nuestra investigación. Podemos afianzar el proceso de evolución de intervención en este método para mejorar la mentalidad del paciente, del afiliado, del usuario, para hacerlo cambiar, hacerlo conciencia, crear conciencia, educarlo, y etcétera, ¿no? Pero finalmente podemos nosotros llegar a resolver un caso aunque no se haya terminado de mejorar por completo la mentalidad de la persona que necesitó en algún momento de nuestra intervención, ¿cierto? A lo mejor, ¿qué pasó con el paciente que era alcohólico? Utilizamos el método de la voluntad. En base a esto hicimos nuestro proceso de intervención, lo rehabilitamos y a lo mejor él dijo, bueno, ¿y a mí de qué me sirvió rehabilitarme? A mí me gustaba cómo estaba yo antes, pero no quiere decir que no haya tenido éxito el proceso de intervención o el proyecto que nosotros realizamos, ¿sí? Es un modelo en cual vamos a basar. O sea, yo voy a trabajar en este proceso, en este proyecto, basándome en este modelo porque yo considero que va a ayudar a mi proceso de intervención, guiarme en este modelo que nos indica Robinson, para poder tratar de que nuestro trabajo tenga mayor éxito aún. ¿Sí? Entonces, pienso que sí es un modelo en realidad factible, que va a contribuir a que ejecutemos un proyecto de mejor forma, ¿sí? Como una guía. Dígame, Jenny. Bueno, a mí en lo personal sí me agradó el método, me agrada más que todo porque me gustaría ver el final del proceso, porque yo pienso que con voluntad se logra mucho. Y el final, por ejemplo, de una persona que entró en las drogas o una persona que es un delincuente y que encuentra una mejor opción a base de fuerza de voluntad, de empeño y ver que progresa y ver que salió, me gustaría mucho, o sea, sí me agrada mucho el método de la voluntad. De los resultados que son esperadísimos, ¿no? Siempre cuando iniciamos algo nos quedamos con la duda de, bueno, ¿y en qué terminó? ¿Qué pasó? ¿En qué concluyó su proceso de intervención? Es cierto, Jenny, muchas gracias. Sí. Dígame, Angelito, le escucho. Sí, yo desde mi de mi vista personal, creo que este método del trabajador social parte desde un diagnóstico, ¿no? Buscando el problema que se va a realizar y luego pasamos por un proceso donde hay un contacto más directo, ¿no? Entre el trabajador social y el cliente, donde hay problemas o situaciones que a veces no se las puede llevar uno solo, ¿no? Que necesitamos de ayuda profesional. Entonces, es ahí donde el trabajador social entra para ayudar a aceptar al cliente, en este caso, a asumir su problema, ¿no? Y a buscar una solución. Y luego, al final, es donde tratamos de que el cliente, si acepta nuestra ayuda, pues que llegue al final de su recuperación en este caso, ¿no? Sí, así es. Muchísimas gracias, Angelito, toda la razón. Dígame, Dianita, con esto vamos ya terminando, ¿le escucho? Gracias, doctorita. Bueno, yo también comparto con lo que dijo Jenicita, que dice que es muy bonito y además que de muy bonito yo lo considero también muy importante porque es de ahí de esto de la voluntad que se puede tomar decisiones e incluso se puede lograr hacer algo, porque de la voluntad depende todo. Es que si nosotros no ponemos fuerza de voluntad en algo, pues no lo vamos a poder hacer. ¿No es cierto? Ya sea para
como digo, para que se solucione, exacto, para que se solucione o para que se conozca, hasta que se llegue a conocer y en base de que se conoce se puede lograr hacer algo. Entonces es muy importante para mí, yo en personal considero que es muy. Muchas gracias, Dianita. Sí, toda la razón, así es. Si no hay voluntad, no hay nada. Si no tenemos la decisión de mejorar, de cambiar las cosas, entonces no vamos a conseguir el objetivo, ¿no? Bien, chicos, muchas gracias a todos por su participación. Ha sido un debate muy bonito, muy interesante con la participación de la mayoría de ustedes. Les agradezco muchísimo. Les deseo lo mejor, que lean mucho, se preparen y ya estoy ansiosa igual por conocerles el día sábado. Vamos a estar aquí desde temprano para poder guiarles, orientarles, ¿sí? Y finalmente ya podernos reunir para la evaluación. Así que eso, chicos, estamos ya viéndonos el próximo fin de semana. Que tengan una linda noche. Muchas gracias a todos. Que descansen. Gracias, doctora. Igualmente para usted, linda noche. Gracias a todos. Hasta luego.